Muy buenas a todos, bienvenidos a Auditando el Universo. Somos Ana y María Cantarell y venimos a presentaros este podcast en el que queremos, con muchísimo sentido del humor y todo el tacto del que seamos capaces, presentaros los grandes enigmas del ser humano. Bien, hoy es nuestro primer capítulo y vamos a hablaros sobre transgeneracional. Os vamos a explicar un poquito primero qué es el transgeneracional, ¿te parece, Ana? Genial. Sobre todo para los que no hayáis oído hablar nunca de ello. Efectivamente se trata de un método de autoconocimiento, de toma de conciencia, que se basa en el estudio del árbol genealógico. Dicho así parece... Interesantísimo. Sí. La verdad que sí. Dime a quién no le gusta indagar sobre ¿Verdad? las miasmas de los antepasados. Bueno, pues de lo que se trata es de que soltemos fidelidades que llevamos a nuestra espalda, familiares, que hemos venido repitiendo generación tras generación, y eso se hace pues a través de fechas de nacimiento, fechas de fallecimiento. Una cosa. ¿Qué? ¿Cómo definirías las lealtades familiares? Porque yo creo que es un término que tiene que quedar claro. Para mí una lealtad familiar sería como un compromiso inconsciente que adquieres con el clan realmente. Pero con un miembro del clan en concreto, además. Claro, pero para mí sería más como el compromiso que adquieres con el clan para liberarlo de una experiencia traumática que vivió otro miembro. Sí. O no solamente otro miembro, una parte importante de la familia, porque hay traumas que lo que hacen es ocultar, yo qué sé, se ha silenciado, no se habla de un miembro de la familia porque lo que hizo en ese momento se consideraba mal, o feo, o indigno, o ilegal, y no estás afectando solo al que excluyes, estás afectando al que excluyes y a la madre que ya no habla de él, y al padre que ya no habla de él, y a los hermanos que no pueden verle ni relacionarse con él. Entonces no solamente se trata del miembro que sufre el trauma, sino de todo el entorno al que rodea, que también se ve afectado. Claro, del peso emocional que dejan Claro. el resto de los Las miembros. lealtades para mí son compromisos, pero en el mal sentido de la palabra, porque estás esposado a ese suceso y a esa persona, y mientras no seas capaz de trascender lo que sucedió, estás como encadenado a repetirlo y obligado a repetirlo. Y trascenderlo sería como comprenderlo. Sí, darle luz, entender que no es tuyo, devolvérselo a la persona a quien le pertenece y decidir a partir de ahí lo que quieres hacer. Si quieres seguir repitiendo el proceso en tu vida porque te da la gana y porque no quieres hacerlo de otra manera, perfecto, pero ya es consciente. Ya no será algo que le debas a alguien, ni que tengas que hacer por alguien que no fue capaz de hacerlo, sino porque quieres hacerlo tú. O puedes decidir no tener nada que ver con eso, o puedes decidir dedicarte a algo que tenga que ver con superar eso, por ejemplo. Vale. La verdad es que si vemos cualquier árbol genealógico, en todos ellos vamos a ver montones de cosas traumáticas. En todos los árboles hay muertes prematuras, asesinatos, personajes poco poco deseables. Entonces, estos hechos traumáticos, estos hechos que se quieren esconder, se silencian. El ser humano esconde callando. Lo que no se cuenta no existe, lo que no se ve no existe. Pero eso es como una herida. Me hago una herida y no la curo y la tapo, y lo que haces es concentrar podredumbre hasta que explote por otro lado. Sí, podría ser un buen paralelismo, la verdad. Claro, la sombra en realidad es eso, o sea, tú y tu clan estáis tapando un hecho que resulta incómodo, doloroso o traumático, y lo único que consigues con eso es que las siguientes generaciones no conocen el hecho, pero toda esa porquería está ahí y pasa y revienta. Claro, y realmente el transgeneracional se basa precisamente en esa sombra que se traslada por el inconsciente familiar de generación en generación hasta que alguien tiene la luz de quitar esa sombra de la familia. ¿Y cómo se quita? Siendo consciente de que existe. Aceptando, porque dije yo antes comprendiendo, y creo que la palabra más acertada sería sí. Aceptando. Tú puedes aceptar que tu abuelo asesinó a su hermano en un ataque de celos o por dinero. Lo puedes llegar a entender y aceptar.
pero el hecho importante es que lo aceptes, que pasó, ya está, no hay culpabilidad, puedes llegar a entender por qué lo hizo, pero si tú entiendes que eso pasó por algún motivo, está aceptado. Sí. Y entonces te quitaría a ti y a tus descendientes ese peso que lleva el clan familiar en las siguientes generaciones. Y además ten en cuenta que ese tipo de sucesos, ese tipo de traumas, en el momento en que ocurren, lo que estaban haciendo era garantizar la supervivencia de un miembro o de una parte importante del clan. Si podemos hablar de casos concretos o de acciones o de actos concretos, una persona que sufre un trauma, pues eso, enterarte de que tu hermano ha asesinado a tu otro hermano. Estamos hablando de la generación en la que ocurre el trauma. O la madre o el padre que ha visto como un hijo mata a su otro hijo y decide, pero empieza a beber sin control porque no puede soportar la situación. Ese problema de alcoholismo y ese drama que se ha vivido de un asesinato de un hermano a manos de otro va a pasar a la siguiente generación. La persona que bebía lo hacía para olvidar la situación, no podía soportar que eso hubiese ocurrido, no sabía cómo manejarlo, y la manera que tuvo de sobrevivir, de asumirlo y de seguir adelante fue beber. Beber como podía haber sido cualquier otra cosa, por ejemplo. Claro, eso que además, te permite sobrevivir. Al final esa solución a corto plazo se puede convertir en tu final, o sea, en tu muerte. O en tu final tanto físico como que te echen de la familia, como que acabes completamente solo. Y has dicho antes, Ann, una cosa que creo que deberíamos explicar un poquito más, cuando hablabas del inconsciente familiar. Yo creo que merece la pena que lo expliques un poquito más. ¿A qué te refieres con ese inconsciente familiar? Pues cuando hablamos de inconsciente familiar nos referimos a la parte del inconsciente que se encarga de llevar toda la información del clan familiar para su evolución, ¿vale? Es evolucionar o morir. El que se queda atrás muere, no se adapta. Entonces esa es la parte de la que se encarga el inconsciente familiar. No es lo mismo que el inconsciente biológico, pero sí que podrían estar relacionados. Claro, el inconsciente biológico sería como el inconsciente de la especie, el total. Como seres humanos. Como seres humanos, sí, claro. Es lo que se transmite es de un porque ser el niño, humano, aunque claro. nadie le enseñe, aprende a hablar, andar. Hablar no, es andar. Pero, o por qué los animales saben reproducirse sin que nadie les enseñe. O sea, es toda esa memoria que ayuda a cada especie a sobrevivir. Que si al final tenemos en cuenta lo que es, nadie nos enseña a respirar, nadie nos enseña a mamar. A y mamar, lo haces claro, según naces. Es una parte grandísima de la información que llevamos encima, una grandísima O sea que parte. sería como un subgrupo del inconsciente biológico, el inconsciente familiar. Claro. Sería una pequeña parte. Es el que lleva toda la información de todos los miembros del clan. Y tu clan, que además se pone en contacto con otros clanes y cada uno lleva su maleta detrás. Claro, claro. Y lo que dice el transgeneracional además es que tú te vas a relacionar con personas que lleven un inconsciente familiar que resuene con el tuyo, que tenga que ver con el tuyo, para que seáis capaces de trascender esas cosas. Claro, es que tú date cuenta que en el universo las coincidencias no existen. Siempre estamos hablando desde el punto de vista del transgeneracional, ¿vale? Entonces, para el universo las coincidencias no existen. Entonces, tú vienes a la familia que tienes que llegar, no es accidental. Vienes a llevar a cabo las labores para las que estás capacitado. Y los que te rodean son los que te van a ayudar y están capacitados para ayudarte a llevar todas esas labores vitales a cabo. Entonces, aunque todos somos conscientes de lo que pensamos, queremos, sentimos, Casi siempre. Claro, hay una parte enorme, automática, inconsciente, que nos mueve y que nos empuja a situaciones en las que no hay casualidad. Cuando tú tienes un accidente de tráfico con otros dos coches, no es una casualidad que seas tú y que sean los otros dos coches. No es una casualidad que pasasen por allí.
No, es que además... En el transgeneracional no se da lugar a la coincidencia. Y sí, es un ejemplo que además es muy chulo, porque si te fijas, a mí me ha pasado muchas veces ir yendo por la carretera y ver un accidente de tráfico. Y piensas, si esa persona hubiese salido 3 segundos más tarde de casa, hubo una vez iba por la carretera de La Coruña y un camión delante de mí, el volquete se le levantó. Sí. Iba varios coches delante de mí, porque a mí me dio tiempo a parar. Y el volquete golpeó una de esas señales enormes que hay encima de la carretera, la señal cayó y cayó encima de un coche. Y obviamente la chica que iba en el coche la reventó. Si esa chica se tiene que volver a casa a recoger las llaves, o sale 5 minutos antes porque ha terminado todo, o se hubiese entretenido a hablar con un vecino, o hubiese cualquier cosa, no habría ocurrido. Pero ha ocurrido. Entonces ha ocurrido porque para mí tenía que ocurrir, tenía que ser esa persona quien estuviese allí, tenía que ser en ese momento. Y hay algo que para mí va grabado a fuego desde hace muchísimos años. Somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Estás donde estás porque tienes que estar. Y no me refiero a que la vida sea determinismo, que no tengas opción a elegir, pero sí que es cierto que estás donde estás porque es lo que te toca hacer. Y una vez que eres consciente de que te toca hacerlo, ahí es cuando tú puedes empezar a elegir. Claro. Decides si lo haces o no. Entonces, recapitulando... ¿Qué sería el transgeneracional? Y en resumen, el transgeneracional es un método que nos invita a transformar y evolucionar el clan familiar, que nos invita a quitar todas esas conductas y pensamientos desadaptativos que impiden que el clan evolucione en su óptimo nivel, a su óptimo ritmo. Entonces, transformando esas experiencias que no hemos superado, al verlas, aceptarlas y transformarlas, las transformamos en el clan familiar, las liberamos de todos los miembros. A las siguientes generaciones. Claro, dejan de pasar. Pero también es verdad que ya nos encargamos de montar nosotros tinglados. Sí, efectivamente. Claro, es como el trabajo eterno de limpiar y ensuciar. O hacer la cama todos los días. La triste historia del ser humano, por Dios. Y bueno, todo esto tiene un hacer origen... la cama todos los días. Es verdad, la vas a tener que deshacer toda la noche. ¿Para qué la vas a hacer por la mañana? Sí, sí, es uno de esos bucles raros, pero yo no puedo vivir con la cama deshecha. No puedo vivir, yo entiendo que hay gente que lo hace. Yo respeto a uno de mis hijos que no hace la cama. Pero yo entro en mi habitación y veo la cama sin hacer y se me ponen los pelos como escarpias. A mí depende. Y realmente hay hasta estudios que dicen que si se dejase deshecha seríamos más higiénicos. ¿Ves? Yo apoyo esos estudios. Yo muy higiénica, muy higiénica. Yo la hago justo antes de acostarme. Yo ventilo... ¡Ay, la Virgen! Yo ventilo mucho y la hago. Y lo bueno de todo esto es que además se habla del transgeneracional desde el inicio de los tiempos. Hay un par de frases que yo leí en la Biblia que me hacía mucha gracia, que en ese momento no las relacioné con esto, pero habla de que cuando los... ¿Leíste la Biblia, Payo? Yo la he leído entera. Muy bien. Una vez. Muy bien. Del tirón. ¿Del tirón? Sí, y me he leído más libros de esos también. El Corán todavía no, pero en ello estoy. Bueno, pues en una de esas citas de la Biblia dice, que en ese momento no lo entendí, cuando los padres comen uvas verdes, los hijos chirrían los dientes. Es verdad. Y los pecados de los padres, los hijos los repiten o los cargan o algo así, o los... No sé exactamente cómo es la cita, pero es así. Y claro, en el momento que me lo dijeron, yo decía lo de las uvas verdes, no entiendo muy bien, pero claro, tu padre hace algo y tú lo vas a sufrir, sufres las consecuencias. Tu abuelo hace algo y tú vas a sufrir las consecuencias. Pero eso es algo que la gente no tiene muy asimilado a día de hoy, ¿no? Que esto es lo de pelillos a la mar. Claro. Y Dios mío. Total, si no voy a vivir hasta el 2087, ¿qué más me da? Pues ala, que sea lo que Dios quiera. Pues no, el transgeneracional nos pega una colleja, pero bien fuerte. Sí. Porque además yo creo que además también el origen del transgeneracional está en el origen del ser humano. Sí. El ser humano desde que llegó a este precioso planeta ha tenido la mosca detrás de la oreja de que las herencias iban más allá de los colores de ojos y de las formas de andar y de... Sí, lo que pasa es que es algo que siempre se ha tomado como muy...
sobre todo a partir del siglo XX, porque antes, bueno, pero a partir del siglo XX era como considerado un poco como pseudociencia, brujería, cosas de esas que los comeflores hablamos, poco más. Pero en realidad es algo que llevamos desde el inicio de la humanidad sabiendo y viviendo, que otra cosa es que pues no le hayamos querido hacer caso. Claro, y como decíamos antes, no existen las coincidencias para el universo. Llegamos a la familia que tenemos que llegar. Entonces, ¿cuál va a ser el centro del transgeneracional? Yo lo sé. Por favor, dímelo. Por favor, dímelo. Es el conflicto. Claro, porque alrededor de ese conflicto se genera un clima idóneo, como si dijésemos, para afrontar los dramas que el clan tiene que llevar a cabo. O sea, tiene que afrontarlos, trascenderlos e integrarlos en el propio clan. Vale, o sea, cuando hablábamos antes de un asesinato, el sentido en el que el clan tiene que trascender ese asesinato es aceptar que un miembro cometió ese asesinato, pero que no puede llevar lastre de ese asesinato porque no tiene sentido, ya está aprendido lo que se tenía que aprender. Entonces, lo que está haciendo ese conflicto es poner en marcha a todo el clan para liberarlo. Para no volverlo a hacer. Para no repetirlo. En el origen del transgeneracional, a mí sí que me gustaría nombrar a Anne Schutzenberger, la psicóloga fue parte de la resistencia de la Segunda Guerra Mundial. Francesa. Sí, formó parte de la resistencia a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Es una psicóloga que nació en 1919 y murió en 2018, bendita sea ella, 99 añazos tenía cuando murió. Pues ella es la primera psicóloga que empieza a hablar de la herencia de nuestros antepasados. Empezó a trabajar con el genociograma, que es el árbol genealógico, es el dibujo del árbol genealógico, para simplificarlo, y empezó a quedarse, pues, de alguna manera sobrecogida por cómo los temas espeluznantes y conflictivos de las familias iban pasando de unos a otros. Ella tuvo varias experiencias con pacientes, se dedicaba sobre todo a pacientes de cáncer, comentaba muchísimo la experiencia con una de sus pacientes que tenía cáncer y 35 años, iba a morir exactamente a la misma edad que su madre había muerto de cáncer. La misma enfermedad además, sí. Dime tú que eso no te resuena. ¿En cuántas familias se repiten cosas muy específicas como mudanzas o como despidos o contrataciones a la misma edad, enfermedades? ¿Cuántos miembros de la familia llevan la misma enfermedad? Pero es que además ya lo tenemos como asumido. Hay gente que te dice, no, yo es que tengo tensión porque mi padre tenía tensión alta. No, yo es que de mis padres he heredado migrañas y he heredado mala circulación. No has heredado eso de tus padres. Has heredado una serie de conductas que te llevan a generar ese síntoma. Y claro, eso lo aprendes, lo mamas desde chiquitito porque ves cómo se hace y se convierte en algo automático. Si tú, tus padres, por ejemplo, por poner un ejemplo tonto, las enfermedades cardíacas, ¿vale? Es que yo voy a morir de un infarto porque mi padre murió de un infarto, mi abuelo murió de un infarto, mi bisabuelo murió de un infarto, y te puedes remontar hasta donde quieras. Pues si tú eres consciente de que en tu familia hay cierta tendencia a desarrollar ese tipo de enfermedades, haz lo posible por alimentarte, hacer ejercicio y llevar un cierto tipo de vida que no sea el que te va a llevar a eso. Claro, y tomando ese ejemplo, para llevarlo un poquito más allá, esa enfermedad cardiovascular, el kit de la cuestión es, ¿eso qué pasa? Ese infarto ya viene predestinado genéticamente, el ADN transporta esa debilidad. Yo creo que no. Del sistema circulatorio, o puede pasar a través de un conflicto que es el que genera esa debilidad cardiovascular. Yo creo que es sobre todo eso. Podemos poner el ejemplo de... Es inconsciente además. Ni siquiera es un ejemplo, podemos dar la opción de ¿y si todos esos infartos se comunicasen
a través del inconsciente familiar debido a una falta de expresión de emociones. Que es muy típico que la gente que retiene mucho las emociones, porque es complicado, y que es muy cerrada y muy, pues suele tener cierta propensión a padecer más de corazón. Entonces, aquí tenemos a la medicina china tradicional, que ha relacionado conflictos con órganos y con enfermedades de toda la vida, al doctor Hammer, la bioneuroemoción, ¿vale? O sea, hay muchas teorías que se relacionan con el transgeneracional. Es que creo que separar una cosa de la otra, como hacemos en medicina occidental, separar el cuerpo de la mente, de las emociones, del espíritu, es una aberración, porque el ser humano es una única cosa. Entonces, lo que tú piensas afecta a lo que sientes, afecta a lo que haces, afecta a lo que hablas, afecta a cómo tu cuerpo reacciona. Todo está entrelazado. Cuando tú aprendes un tipo de comunicación, por ejemplo, que es callarse. No quejarse, callarse. La vulnerabilidad es debilidad, con lo cual no voy a mostrar lo que siento, y eso es algo que, por Dios, el 90% de nosotros sabemos de qué estamos hablando. Eso en tu cuerpo va a tener una serie de consecuencias que a lo mejor no eres consciente de ellas, que a lo mejor no son tan obvias a primera vista, pero que tú aprendes esa manera de comportarte, la aprendes de tus antepasados, que la han aprendido de los suyos, y lo normal es que ese tipo de comportamiento pues genere una serie de situaciones que pueden degenerar, como hemos visto muchas veces, en enfermedades cardiovasculares, en enfermedades como cáncer, en enfermedades mentales. Hombre, la relación ya de cáncer con la parte emocional, con el tipo de personalidad, ya se hizo hace muchísimos años. Clara. Y las enfermedades cardiovasculares. ¿Sabes precisamente lo que estás definiendo? ¿El qué? Estás definiendo las reglas familiares de Anne Schutzenberg, que fue también una de sus grandes aportaciones al transgeneracional. Ella hablaba de las reglas transgeneracionales como patrones repetidos en varias generaciones que nos quitan la libertad. Claro. Quitan la libertad a los miembros del clan. Precisamente eso. Pues ante la agresión, callarse. Ante los celos, matar. Ante esas son las reglas familiares. Y en todas las familias hay reglas silenciosas de comportamiento y de asimilación de emociones que van pasando de unos a otros sin que nadie hable de ellas. Localizar estas reglas siempre nos va a ayudar a liberarnos de ellas y a ganar pues un equilibrio muchísimo mayor dentro del clan familiar. O sea, darse cuenta de que en tu familia hay un patrón en las parejas de mujer víctima, hombre ausente, por ejemplo, pues va a ayudar muchísimo a que tú no repitas ese patrón, a que tú no asumas el lugar de víctima ante un marido ausente y a que tomes acción. Entonces ya estás cambiando tu conducta, ya no eres una víctima, ahora te vas a rebelar, no quieres un hombre ausente, o lo dejas o lo ayudas a transformarse. Pero... o sigues en ese papel, pero porque lo decides. Claro, que también existe esa opción. Sí, lo que pasa es que nos cuesta muchísimo pensar que nos compense el papel de víctima, pero es verdad que es un papel de víctima como cualquier otro. No, claro, como estamos Mira, hablando por ejemplo, de... en nuestra familia son mujeres, mujeres dominadoras, mujeres fuertes. Es un papel muy chulo, si quieres, también, y socialmente muy bien visto. Tú eres quien saca adelante la familia, quien lleva la voz cantante. Pues a lo mejor yo no me quiero apear de ese papel, pero quiero ver que no es el papel que yo he decidido, es el papel que he aprendido de mi madre, de mis abuelas, de mis bisabuelas. Vale. Que decido seguir adelante con él, perfecto, pero sabiendo que lo estoy haciendo porque he decidido hacerlo. Claro, o sea que ya no le debo nada al clan. Aceptas ese papel en otros y decides repetirlo aceptando que es lo que quieres hacer. Claro, eso también es sanar. También lo libera. Sanar el trauma y sanar el problema, porque es tuyo, ya es tuyo. No es algo que digas, no, es que yo no sé por qué me comporto así, yo no sé por qué me pasa esto, es que desde siempre he sentido que, bueno, sabes que no es tuyo,
ahora has puesto el foco de luz encima de dónde viene, lo has visto, y aún así yo me siento cómoda en este papel, he entendido que pues es la manera en que me gusta relacionarme, o en que sé, o en que me resulta más cómoda, y voy a seguir haciéndolo, ¿vale? Ajá. ¿Vale? Es como si me quejo porque llevo unos zapatos pequeños. Pues si sabiendo que son pequeños aún así los llevo, pues oye, me quejo con gusto, Chapó, pero ya sí, sé, son míos y no me los quito porque no no es quiero. verdad, en nuestra vida hay muchas cosas que hacemos que nos dan problemas pero nos compensan y las asumimos, ¿vale? Claro. Eso no pasa por el inconsciente familiar al siguiente miembro, a la siguiente generación. Ahí Muy está. bien. Vale, para terminar con Anne Schutzenberger, cada vez lo estoy diciendo mejor porque mi alemán es fantástico, que lo sepáis todos. Tenemos que hablar de su obra, la hizo mundialmente famosa, que es Ay, mis ancestros. Es de 2006, es una joya, yo la recomiendo. Es difícil de encontrar y de segunda mano es carísima, pero bueno, esperemos que la vuelvan a editar. A lo mejor en ebook. Y gracias a ella pues también le dio un empujón a la teoría al método transgeneracional. Otra personalidad de la que tenemos que hablar es de Carl Gustav Jung. Jung es conocido por todos, merece un podcast solo para él y lo conseguiremos. Fue un médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista. Nació en Suiza y falleció en 1961. Jung realmente es una figura clave para entender la mentalidad de finales del siglo XX y del siglo XXI. Es el fundador de la Escuela de Psicología Analítica y puso sobre la mesa teorías como la del inconsciente, la de la sombra. Sus aportaciones son enormes. El estudio y análisis de los sueños fue uno de los grandes del psicoanálisis también, antes de irse él solo. Y os prometemos que sobre él haremos un podcast. Y además de los grandes. De los grandes. Hay otros autores, hay muchas teorías relacionadas con el transgeneracional, pero no pondríamos fin al podcast si tuviésemos que hablar de todas ellas. Bueno, pero algunas relacionadas yo creo que sí merece la pena comentarlas. Sí, hay unas cuantas muy, muy interesantes. Hay una que a mí me gusta mucho, que es la teoría del holograma, sobre todo porque yo para entender las cosas las tengo que ver y dibujar, y esta es muy gráfica. La teoría del holograma la desarrolla el físico húngaro, ganador además de un premio Nobel en el 71, que se llama Denis Gabor. Lo que dice la teoría del holograma es que el todo está en las partes y en la parte se encuentra el todo. Si arrastramos esto a la teoría transgeneracional, lo que está explicando es que cada miembro de la familia lleva consigo toda la información de su clan y el clan lleva consigo, a través de las generaciones, la información de todos sus miembros. A mí me lo explicaron como, imagínate una pantalla que amplías la imagen explica, y es la amplías y la superinteresante. amplías y la amplías, tú coges tu móvil, haces una foto y empiezas a darle al zoom, al zoom, al zoom. Y llega un momento en que si tu móvil es tan virrioso como el mío, ves los píxeles, ¿vale? Ves cada uno de esos píxeles. Ese píxel en sí contiene la información de toda la imagen que tú has capturado con la fotografía. Uh-huh. Y la fotografía contiene la información de cada uno de sus píxeles. Es como retroalimentar. El píxel retroalimenta a la fotografía y la fotografía al píxel. Claro, entonces es como si tú fueses capaz de acceder a toda la información del clan. Entiendo Sí. que a través del inconsciente familiar. Sí, porque si no el cerebro no te daría. La parte consciente del cerebro explotaría. Tú ten en cuenta que según todas las teorías, tanto físicas como psicológicas y psiquiátricas, el inconsciente es prácticamente, los más generosos dicen que un 95% de nuestro trabajo mental. Los menos te dicen que un 97 incluso por ciento. Entonces estamos hablando de que tú de manera consciente actúas el 3%. El resto va todo por debajo. Es como una gigantesca base de datos que guarda toda la información de la especie como especie de seres humanos y de tu familia como subgrupo y de tu ciudad y de tu época y de tu país y de todo. Claro, es que además ahí hablaríamos, existe el inconsciente familiar, el inconsciente social, el inconsciente biológico, que es ya la especie. Claro, tiene sus subpartes. Y dentro del inconsciente social además es importantísimo
la época en la que vives y la época en la que vivieron tus antepasados. Porque cada época, tú no puedes entender la Primera Guerra Mundial como tal cual, como un estallido de guerra entre montones de países, si no entiendes el entorno social, económico, político que había en ese momento. Pues tú no vas a poder entender el inconsciente de tu familia si no entiendes el entorno en el que se produjeron las situaciones que puedes localizar dramáticas, pues en los años 30, en 1857, en el 1700. Tienes que poner cada cosa en su contexto. No es lo mismo que tu tatarabuelo, yo qué sé, asesinase a un vecino a martillazos porque le mató una oveja en 1780 que lo haga tu vecino ahora en el 2023. Tú tienes abuelos de 1780. Bueno, yo qué sé. Yo qué sé. Mis abuelos. No, he dicho tatarabuelo. Te entiendo completamente. Mi abuelo nació con el siglo verdad. A día de hoy XX, no con lo podemos cual, entender claro, ni de broma. De hecho, tú sabes lo que pasa ahora con las películas antiguas, que salen sí, cosas racistas y demás, que antes y todo el mundo no se lleva las eran manos tan a la graves, cabeza. claro, y ahora las vemos como una aberración, pero claro, es que antes que un negro no pudiese entrar en el baño donde iban a cagar los blancos, qué bonito te ha era quedado lo eso. normal. Claro, vamos a ponerlo tétrico porque era muy tétrico. Sí. Pero, y a día de hoy lo ves como una aberración y piensas, Dios mío, ¿cómo alguien puede pensar que otro es inferior por el color de piel? Pues los Pues lo hay. pensaban. No, y los hay todavía. Pero bueno, o sea, claro, o por ejemplo, se suicidó porque era gay y no pudo soportar la presión social. A día de hoy, Bueno, a día de hoy también pasa. claro, pero a día Menos, de hoy pero es pasa. mucho menos comprensible que hace 50 años, que es que había pena de muerte para los homosexuales, o sea, Claro. no podemos hablar muy alto que hace 2 días éramos medio cromañones. Vale, yo quiero hablar de otra teoría que me encanta porque está el señor Einstein por en medio y cuando ese hombre está por en medio, a mí todo me gusta, que es la teoría del entrelazamiento cuántico. Cuántrico. Entrelazamiento cuántico. Entrelazamiento cuántico. ¿Qué es el entrelazamiento cuántico? Que suena que te mueres de bien. Pues el entrelazamiento cuántico nos explica cómo un conjunto de partículas entrelazadas en un momento determinado quedan unidas en su existencia. O sea, Para siempre, jamás. para siempre. De manera que aunque estén a años luz de distancia, si una cambia de estado, la otra es afectada de manera inmediata. Todos recordaréis los experimentos estos que se hicieron súper famosos al principio de la física cuántica, que ponían un trozo de ADN aquí, otro en Australia y otro en no sé dónde, y hacían una modificación en uno de ellos y automáticamente cambiaban todos ellos. Pues mira, no, eso no lo sabía yo, pero vamos, me acabas de dejar flipando. Pues sí, claro. Si esto lo intentamos trasladar al transgeneracional, esto nos viene a decir que las partículas del clan familiar son cada uno de sus miembros y que, por lo tanto, si se produce un cambio en uno de esos miembros, se produce en todos los miembros del clan. Aquí sí que me gustaría hablar de que no estamos hablando solo en presente. Claro, es que no es Quiere solo decir, distancia física. No, ni temporal. Quiere decir, si se produce un cambio en un miembro de la familia, aquí, ahora, se produce ese mismo cambio en todos los demás miembros del clan, aunque hayan fallecido ya. Y futuros, en los que vienen. Se libera al clan. Al liberar al clan, liberas a todos los miembros, a los pasados, a los presentes y a los futuros. Y a mí me parece alucinante, porque esto aplicado realmente a la sociedad de hoy es impresionante. O sea, ¿Cómo? ¿En qué sentido? pues que aplicando un cambio de mentalidad en unos cuantos miembros de la sociedad, ese cambio se va a ir dando a través de los clanes y de la unión de los clanes. Ah, vale, no estaba entendiendo lo que estabas diciendo. Claro, a mí me parece espectacular. Y esta teoría es de 1935, que no hablamos Voy de... a hacer de abogado del diablo. Por favor, Tú siempre sí. ves la parte chupi guay, pero si vemos eso desde el punto de vista de si haces una modificación, como se han hecho modificaciones, creado recuerdos falsos, lavados de cerebro en unos cuantos miembros de una sociedad,
puedes llegar a extenderlos a todos. A mí eso me da un poco de miedito. Es que eso da mucho, pero es como todo, claro. Claro, tú has visto la parte, ¡uy, qué bonito todo! Y yo he visto la parte, ¡oh, Dios del ejército mío! Del ejército Claro. americano. Bueno, americano, dice. No, el de las pelis. Los europeos no hacemos esas cosas. No, porque ya no tenemos ejército, jolín. Si lo tuviésemos ahí Da estábamos. igual, la política es exactamente igual. ¿Veis? Ese, por ejemplo, es un tema del que no vamos a hablar en nuestros podcasts, por favor. A no De ser política, no. que nos lo pidan. No. Quitando, no. Y escúchame, que te olvidas de un señor importante, que para mí, bueno, os lo vamos a contar porque en su momento os lo vamos a contar. Se llama Rupert Sheldrake. Por favor, cuéntanoslo. Bueno, este señor es escritor, es biólogo, botánico, es escritor, de todo, investigador. Y Nace... acuérdate que este hombre fue súper importante porque se dedicó a trabajar temas como telepatía. Es verdad. O sea, también es una persona muy Telequinesia, controvertida, sí. pero muy sí, de esos interesante. que la ciencia coge con pinzas de no me creo lo que estás diciendo, pero bueno, vale. Él habla de una memoria, bueno, la teoría se llama los campos, la hipótesis, porque todavía Sí, no es se ha una aceptado hipótesis. como teoría, se llama campos morfogenéticos y resonancia mórfica, que así suena súper Toma chulo, ya. ¿verdad? Bueno, pues este hombre habla de una memoria que no se encuentra en ninguna parte física. Es un campo de información invisible que es propio de cada especie. Es como la base de datos gigante esa de la que te hablaba antes. Como si fuese la nube. Sí, como una efectivamente. nube. Es como el Drive, ¿vale? Google Drive, ahí lo tenemos. Todo lo Bueno, metemos pues ahí. toda la información de cada especie está contenida en una memoria conjunta. Lo que sostiene es que el funcionamiento de los organismos vivos se basa en los hábitos. Ajá. Todos los animales participan, contribuyen a que esos hábitos se establezcan, a generar la memoria colectiva de su especie, pero claro, los hábitos se modifican, no es algo determinista, no es algo que sea así, tal cual, y ya está. No hay leyes eternas establecidas a la perfección que no puedas modificar. Como cada individuo contribuye a esa memoria, cada individuo modifica la memoria de toda la especie, ¿vale? Ajá. En ese sentido, pues lo que hace, él habla de que la evolución cósmica discurre entre el hábito y la creatividad. Qué bonito. Ah, es chulísimo. No, si lo piensas es súper bonito. Entre el Sí. hábito y la... Es que son polos opuestos. Pero no tan opuestos. Bueno, sí, porque tú aprendes a conducir. El hábito y la creatividad, claro. A mí me flipaba porque cuando yo me saqué el carnet de conducir, a mí me soltaron en mitad de la calle Orense A y la me dijeron acelera. 17ª. Mentira, fue a la tercera, pero bueno. Tuve que pagar las tasas por segunda vez. Y pero fue en bueno. Madrid, que tiene más complicación. Sí. Pues total, cojo el coche el primer día y me dice el profesor, arranca, calle Orense, imaginaos, un infierno. Son No, si no 5 sois de Madrid, carriles, claro. hay 3 filas de coches aparcados. Yo salía de la calle Hernani y tenía que meterme en la calle Orense. Para mí fue el suplicio más grande de toda mi vida, porque no sabía qué hacer con los pies, ni con las manos, ni con los espejos, ni con nada. Se Claro. me cerró el semáforo 3 veces. Ya no te digo lo que me llamaron, porque desde vete a fregar y las mujeres a casa y a pelar patatas y bájate si no sabes conducir, de todo. Al final arranqué y bueno, Cuánta poesía callejera. ¿verdad? Me saqué el carné. A día de hoy yo entro en un coche y no miro los pedales, no miro la palanca de cambios, no miro, a no ser que sea un coche automático que no he conducido y me tengo que acostumbrar. Es un hábito, ya está ahí. Yo sé lo que tengo que hacer, sé dónde tengo que tocar. No, hay veces que conduces y ni siquiera sabes cómo has llegado a un punto, porque como es tu camino habitual, porque es un hábito, ya ni te fijas. Claro. Pero un hábito puede ser eso, puede ser algo automático, inconsciente, que está ahí, que te ayuda a sobrevivir, que te ayuda a lo que necesitas conseguir, pero para crearlo ha tenido que existir esa creatividad primero. Has Sí. tenido que convertirlo en un hábito, haciéndolo, repitiéndolo y entendiéndolo. Entonces, cada miembro del clan, al introducir una pequeña variación en lo que sea, está generando un nuevo hábito, está generando un nuevo ladrillito para esa memoria colectiva que se va a trasladar a todos los siguientes miembros. Tú aportas tu parte. Claro, esto es como el tema de la tabula rasa y... Sí, de Rousseau. Qué señor, qué mal me caía ese hombre. Sí, no, y tenías, por ejemplo, a Aristóteles que pensaba igual, que todo era experiencia, y Platón viene a ser el mito de la cabeza, o sea, ahí tienes
las dos partes, lo que nacemos completamente en blanco y todo lo que aprendemos en esta vida lo aprendemos desde que nacemos o en el mejor de los casos desde la concepción, y luego está la tendencia de no, venimos ya con una memoria tanto de especie y demás, porque si no, no evolucionarían las especies, es verdad, o sea, realmente si lo miras fríamente, no sería justo que los miembros de cada familia viniesen en blanco, porque no evolucionarían más que sus antepasados, o sea, el ser humano se habría estancado. Realmente, por lógica, con algo tenemos que, eso tiene que venir con nosotros, todo ese conocimiento, porque si no, no podríamos trascender a nuestros antepasados. No tenemos más tiempo físico, no somos más inteligentes, no tenemos más herramientas. Entonces sería hasta cierto punto injusto que viniésemos en blanco. Y este hombre, por ejemplo, si lo trasladamos a las familias, a los clanes familiares, al transgeneracional, lo que vendría a decir es que cada familia tiene su propio campo mórfico. Nosotros estamos dentro de ese campo mórfico familiar, entonces resonamos con toda la información de nuestro clan y nos juntamos con personas que resuenan con esa información. Es lo mismo que estábamos diciendo antes, que a mí me parece alucinante. Es el mito de toda la vida. Se casó con un maltratador, se divorció, se casó con el segundo también maltratador, se divorció, se casó... O sea, buscamos los mismos patrones. La atracción no solo está en lo físico, es el inconsciente el que nos atrae a ciertas personas. Lo que pasa es que justificamos nuestras elecciones diciendo que, pues eso, que lo que has sido consciente, lo que has visto, es lo que te ha traído. Es lo que te ha hecho decidir. Y en realidad no. En realidad hay muchísimo más debajo de esa persona que no has visto, que no te ha dicho, que no has escuchado, pero que tu campo mórfico resuena con ello. Es que es tan bonito. Que hay una hipótesis que va ganando cada vez más fuerza y que a mí me gusta mucho, que dice que antes de que haciendo pruebas en laboratorio, se veía que antes de que una persona se le plantease una decisión que tomar, su cerebro ya se había activado. Era como si la decisión se tomase antes incluso de que sepas que tienes que decidir nada. Sí. Entonces eso te deja un poco frío, porque dices, vale, también es muy fácil decir, pues como yo no decido, decide mi inconsciente por mí, pelillos sí. A la mar. Pero claro, el clan te lleva al orden para superar los conflictos familiares y para dejar el menos pozo posible. Sí. De hecho, el mismo Rupert Sheldrake hace varios experimentos. Uno de ellos es el del código Morse. Existe el código Morse universal, el que se ha utilizado toda la vida, y luego él se creó uno aparte. Perdonad, porque no fue Sheldrake, fue Arden Malver. Cierto. Gracias, Guay. Ana. Bueno, pues creó un código Morse nuevo, se lo inventó, y según la teoría de estos campos mórficos, si ya existe esa información, tú vas a aprender más fácilmente el código Morse clásico, porque ya existe la información de tu familia, que el nuevo. O porque más gente lo sabe, aunque tu familia nadie, ya está en la sociedad, claro, ese conocimiento. Y de hecho fue así, los resultados fueron así. Era mucho más sencillo para los nuevos individuos aprender el código Morse clásico que el antiguo. Y se hicieron además otro tipo de experimentos con ratas, que eso ya os lo contaremos más adelante si queréis incluso. Les enseñaban a recorrer un laberinto nuevo, ponen una rata nueva en un laberinto nuevo y lo recorren 1 hora, imagínate. Las hijas de esas ratas o los hijos de esas ratas los ponen en el laberinto por primera vez y recorren el laberinto en la mitad de tiempo que sus progenitores, sin haber estado en ese laberinto nunca. Ajá. Los descendientes de esos primeros descendientes los ponen otra vez en el laberinto y lo recorren en muchísimo menos tiempo que sus padres y que sus abuelos, obviamente. Entonces es una información que ya está ahí. ¿Y para qué te sirve esa información? Para sobrevivir, para desenvolverte en un entorno que no conoces. A mí eso muchísimo me recuerda muchísimo en física la masa crítica, la teoría de la masa crítica, que en cualquier masa social, cuando hay un número de individuos que han aprendido una habilidad, sí, cuando se llega a ese número que es la masa crítica, el resto del grupo
lo aprende muchísimo más sencillo, como sin esfuerzo prácticamente. Quiere decir, ellos probaron con monos y enseñaron monos en una isla. Y ellos tenían 17 monos. En la isla no sé cuántos monos habría, vamos a decir un número al azar, pero imagínate que fuesen 250. Pues cogieron a 17. Los llevaron con ellos y les enseñaron a pelar los plátanos de una manera, que además era más práctico, que lo que les era más sencillo que como lo hacían los monos habitualmente. Enseñaron a esos 17 monos, esos monos no tenían contacto con los demás para nada, y en el momento en que esos 17 monos aprendieron, se dieron cuenta que el resto de los monos de la isla automáticamente partían los plátanos así. Y por último, María, te quiero hablar de la teoría de la epigenética conductual. Vamos a ver, la epigenética es el estudio de los cambios que activan o desactivan los genes sin cambiar el ADN, ¿vale? Pueden ser cambios pues como por hacer ejercicio, por cambiar la alimentación, pero claro, entramos en epigenética conductual. Son los cambios conductuales que no modifican el ADN, pero sí que activan o desactivan los genes. ¿Qué quiere decir esto? Como si tuviera 3 años, por favor. Claro, pues que heredamos experiencias de parientes más o menos lejanos que vuelven a salir en nosotros y llegan incluso a modificar nuestro comportamiento. Es lo que yo llamo la teoría del apósito. Es a través de una situación muy conflictiva que se ha vivido con mucho trauma, ese trauma deja sobre nuestro ADN como si fuese un apósito. Se le pega algo, le queda... Un rastro. Sí. Vale. Y ese rastro se va a heredar de padres a hijos y a nietos. Eso se va a heredar, va a ir con el ADN, no lo va a modificar, pero va a estar en él. Entonces, esa tirita, ese apósito, va a hacer que ciertos genes se activen o se desactiven. Van a modificar completamente nuestro comportamiento, nuestra vida. Vale. Entonces, llevando esto al transgeneracional, son esos apósitos, esos rastros que dejan las situaciones muy conflictivas, los que vamos a tener que trabajarnos. ¿De acuerdo? Entonces, estos rastros que han quedado en el ADN son los que vamos a tener que trabajarnos. Esto es el kit de la cuestión del transgeneracional. ¿Vale? El ADN no se modifica, pero el ADN queda manchado. Hay que limpiarlo, hay que quitar eso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que conductas de nuestros antepasados van a heredarse, van a influir en nuestras formas de comportarnos. ¿Y cómo las limpiamos? ¿Cómo quitamos las tiritas? Ahí es donde hablábamos de aceptar las situaciones, darnos cuenta y aceptarlas. Y también va a haber casos, realmente va a haber casos en los que no sepamos ni que la tirita existe ahí, porque no tuvimos relación con nuestro bisabuelo o tatarabuelo. No, y porque hay gente que no pertenece a la familia en la que ha crecido, no sabe de sus padres. Hay muchísimas maneras de no poder llegar a cierta información, pero la información está en el inconsciente. Entonces, cuando tú eres capaz de llegar a la situación, a saber qué situación provocó esto, bien, pero cuando no, ¿cómo lo aceptamos? Ahí es importante darte cuenta de si algo es tuyo o no. Y la manera de darte cuenta, que para mí es bastante visual, cuando algo está en tu memoria desde siempre, cuando te preguntan, ¿recuerdas la primera vez que te pasó o desde cuándo te pasa? Y tu respuesta es ¿desde siempre? No es tuyo. Claro, pero ahí yo, por ejemplo... Viene de atrás. Le quito importancia al saber el por qué, el de dónde nació, porque realmente si tú estás viendo una actitud en ti que te está resultando problemática y dañina, en el momento en que eres consciente de ella,
tú eres capaz de trascenderla aceptándola, independientemente de que esto venga de tu bisabuelo, de antes de ayer. De acuerdo, hay cosas que podemos localizar y hay cosas que hay muy marcadas en el árbol, pero hay cosas que son muy sutiles y informaciones que nunca, precisamente por esos silencios que se hicieron, esas sombras, hay informaciones que nunca llegaron 2 generaciones más adelante, ni siquiera se supieron en el momento en el que pasó. Entonces, para mí, aunque no seamos capaces, porque hay mucha gente que te dice, es que es imposible conseguir esto, da igual que no seas capaz de conseguir la información de tu bisabuelo. Pero para mí es importante en el sentido de que te libera de carga. No que sepas de dónde viene, pero que sepas que no es tuyo. En el momento en que sabes que no es tuyo, es eso, es una liberación. Es decir, bueno, no es mío, entonces vamos a sacarlo, vamos a devolvérselo a de quien sea, que me da igual de quien sea, y que se lo quede y yo continúo con mi vida. Claro, pero eso es un arma de doble filo, porque es verdad que por lo general a la gente hay que quitarle, en nuestra época hay una epidemia de control, la gente piensa que controla, que son ellos los que provocan lo que pasa en su vida o no, y realmente la contrapartida sería pues el quitarle responsabilidad total de sus actos a las personas, porque es lo que decíamos. Sí. Vale, tú no controlas, tú tienes que vivir la vida y la vida manda, no mandas tú sobre la vida, la vida manda sobre ti, pero no te puedes desentender. No, pero no me refiero a eso, o sea, no me refiero a quitarle responsabilidad sobre sus actos, sino a quitarte ese sentimiento de culpa, que es lo que te lleva al dolor. Es algo que te ha caído, sí, ¿vale? Que te ha tocado, sí, pero no es tuyo. Entonces deja de sentirte mal por ello. Es que además yo creo que todos somos conscientes que las cosas importantes en la vida nos han pasado porque nos han pasado. No hemos sido nosotros los que hemos sido. Te ha atropellado la vida. Pico y pala. Yo la única persona que veo que haya ido pico y pala donde ha llegado es Rafa Nadal. Y bendito sea Dios que es. Pero seguro que hay una casualidad al principio de todo eso, de esas que dices, sí, uy, qué curioso. Claro, ¿quién le puso la primera raqueta en la mano? Claro. Cuando su tío era futbolista. Ahí está. ¿Por qué quiso ser tenista en vez de futbolista? Ahí está la vida. Bueno, resumiendo, que para nosotros realmente este tema da para muchísimo más. Sí. También entendemos que bueno, puede ser un poco saturante, pero si queréis podemos hablar más adelante de nuevo de ello. Os vamos a dejar las referencias de todo esto que hemos hablado en nuestro blog. Debajo tenéis las direcciones de Instagram y creo que estamos en Facebook también, pero bueno. Os lo dejaremos todo ahí, os vamos a dejar además el libro de Rupert Sheldrake, que lo hemos encontrado en PDF, por si le queréis echar un vistazo, es muy chulo. Y bueno, pues si alguno conseguís encontrar el de Ay mis ancestros y nos queréis dejar la información, pues os lo agradeceremos muchísimo. Ha sido un placer compartir con vosotros esto y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.